Muy buenas tardes, bienvenidos a otra entrega de Hoja de Ruta, este ciclo que desarrollamos del Consulado General de Argentina en Nueva York para acercar a figuras destacadas de la cultura argentina en sus distintas disciplinas, que están en Buenos Aires, que están aquí en Nueva York, para generar este puente, esta unión intergeneracional, interdisciplinaria, y llevarles a todos ustedes figuras que realmente nos enorgullecen en el mundo y que merecen que ustedes puedan conocerlas y acercarnos un poco más. Y hoy estamos con una gran artista argentina que vive aquí en la ciudad de Nueva York desde hace más de 20 años, ¿no? Sí, 21. 21 años. Analía Segal, a quien le agradecemos, como decimos siempre, en esta nueva normalidad que nos haya abierto las puertas de su casa, de su espacio, para compartir con nosotros esta charla. Bienvenida, Analía, y gracias Gracias. por estar con nosotros. Analía es, ¿cómo podríamos empezar? Sos una artista multidisciplinaria, sos diseñadora gráfica. ¿Alguna vez, navegando un poco por las entrevistas que has tenido y las declaraciones que has hecho, alguna vez definieron tu obra como una síntesis perfecta entre el arte, el diseño y la arquitectura? Para darte una presentación un poco más formal. No sé si estoy bien orientado, pero ahora lo vamos a desarrollar. Pero Analía es diseñadora gráfica, ha estudiado en la Escuela de Arte Internacional en Florencia, ha realizado su Master of Arts en la Universidad de Nueva York, es docente en Pratt Institute y ha sido galardonada desde que inició su carrera, no solo por la Fundación Guggenheim, por la Fundación Pollock, Fundación Antorchas, tiene un currículum que realmente la hace una gran embajadora de la cultura argentina en el exterior. Más allá de definirte como te acabo de presentar, eh, ¿cómo te definirías vos? ¿Cómo te presentás al gran público? ¿Y quién es Analía Segal como artista hoy? Bueno, primero quería agradecerte la charla porque, entre otras cosas, creo que cuando uno pasa tanto tiempo fuera del país, el trabajo siempre es de mantenerse conectado, ¿no? Y esa idea del puente es una cosa que yo uso permanentemente, tanto en mi obra como en mi carrera, porque, bueno, me parece que es fundamental. Eh, Creo que sí, digamos, por ahí esa definición del arte, el diseño y la arquitectura tiene que ver con categorías establecidas desde afuera, más que de una actitud interna. A mí siempre me interesan las ideas y elijo los soportes o los materiales en función a cómo creo que es mejor comunicar esas ideas que me interesan trabajar. Eh, y mi trabajo en general funciona casi, te diría, como una especie de red donde una idea va trayendo a la otra. Tienen como un desarrollo muy orgánico. Así que, bueno, yo digo que terminé de asumir por ahí mi déficit de atención, así que siempre trabajo en más de un proyecto a la vez porque justamente uno va nutriendo al otro y voy aprendiendo ¿no? de qué mecanismos o qué lenguajes me permiten desarrollar los conceptos que me interesan. Uh -huh. En términos de tus distintas etapas, tus distintos procesos formativos, porque podríamos decir y dividirlos, tenés un proceso o una etapa formativa como en la Universidad de Buenos Aires, otra en Florencia, otra en New York, combinado e imbricado con todo tu desarrollo profesional. ¿Cuáles han sido tus grandes inspiraciones? Esa es una pregunta que yo hago generalmente en términos multidisciplinarios, pero en términos del arte, como diseñadora gráfica, ¿qué te llevó a estudiar diseño gráfico en un principio y qué fue lo que después te hizo llegar a Italia y llegar a NYU y cuáles fueron tus grandes fuentes de inspiración? Creo que, estoy convencida de varias cosas. Por un lado, vengo de una familia donde la educación siempre fue algo importante, un arma que básicamente tiene mucho que ver para mí con la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Es Ujú. como, es la forma de otorgar cierto espacio de libertad. Y creo que por eso me dedico también a dar clases. Creo profundamente en el proceso de la educación. Eh,
en los distintos aspectos, digamos, fueron distintas situaciones personales las que me llevaron a elegir caminos. Con esto que te digo, que había una especie de mandato tácito familiar de la formación académica, entrar en la UBA en el momento en el que se generaban las primeras carreras de diseño, me hizo elegir diseño gráfico porque en ese momento sentí que era por ahí lo que, no sé, lo que tenía un poco más de sentido para lo que me interesaba, a pesar de que ya trabajaba en ese momento con materiales tridimensionales, etcétera, con lo cual siempre hice la carrera en función a mi actividad dentro del arte o mi formación dentro del arte simultáneamente. Creo que tengo un alma nómade, con lo cual digamos, la ida a Florencia tuvo mucho que ver también con esta cosa de empezar a experimentar fuera del país y en tratar de entender otros sistemas, etcétera. Y llegar a Nueva York fue a través de, primero tuve una muestra en el Consulado Argentino en el año, creo que fue 96, y fue la primera vez que llegué a Nueva York y sentí que era un espacio donde realmente me interesaba volver. Y en el 99 entré en una maestría que para mí era una forma de entrar a la ciudad con una especie de gran paracaídas o contexto, ¿no? Donde el grupo o el contexto académico me permitía empezar a explorar la ciudad, etcétera, desde distintos lugares, porque bueno, entrar dentro de una maestría, tener el lujo de trabajar y estar focalizada en mi obra durante 2 años fijos fue como una gran plataforma. Y bueno, de hecho, digamos, me estableció de tal manera que hoy puedo dar clases, o hace 11 años que ya doy clases en Pratt Institute, gracias a esa oportunidad de haber hecho la maestría. ¿Cómo vuelca Analía Segal como artista su experiencia y su formación en la docencia? ¿Cómo llegás a la docencia en primer lugar y cómo volcás toda tu experiencia profesional en las clases que das? Creo que, bueno, llego literalmente a dar clases porque hace 11 casi 12 años atrás, me gané la beca Guggenheim y una persona que estaba dando clases en Pratt Institute me invitó a dar clases con él durante un año, que fue la primera vez que daba clases, y él fue un gran mentor para mí en ese sentido, y después, bueno, empezaron a haber oportunidades dentro de la universidad, me fui quedando y hoy, digamos, tengo un trabajo que acá se llama tenure, que básicamente es un trabajo fijo dentro de la universidad, y doy clases 2 veces por semana y coordino el área, un área dentro del departamento de artes. En mi casa, mis dos padres, mi padre como abogado y mi madre como profesora de inglés en su momento, siempre los dos estuvieron dedicados a la enseñanza, y creo que eso, sin darme cuenta, tuvo un impacto importante en mi formación. Descubrí, te diría que a partir de la oportunidad, hace 12 años atrás, de empezar a dar clases, que era algo que me interesaba. Me interesa mucho la pedagogía. Por ahí a veces mucho no es solo estar en la clase, sino sobre todo la forma de pensar en qué y para qué. De hecho, digamos, yo a mis estudiantes los llamo ciudadanos, porque creo que ese es el rol que tiene la educación, ¿no? Y el arte da una mirada diferente que permite ocupar espacios distintos. En esa mirada que vos bien definís que da el arte, ¿sos más un artista óptica, visual? ¿Sos un artista más táctil? ¿O varía de acuerdo al periodo, al momento y al proyecto que estás desarrollando? No, sí, creo que es altamente sensorial. Yo proceso las experiencias a través de mi cuerpo, eh, pero destilo las ideas. Ujú. Así que, de hecho, siempre uso como impulso por ahí las experiencias personales, y trato de ver cómo traducirlas de alguna manera a una experiencia más colectiva. ¿Qué fue Creo que sí. Sí, sí, no, por favor. No, no, creo que esa idea o esa conciencia de la traducción es lo que te diría que define hoy por ahí con más certeza mi forma de trabajo. Ajá. Haciendo un poco un paneo por una recorrida por tus obras, ¿qué fue Domestic Vicissitudes?
Domestic Vicissitudes fue una muestra en Point of Contact, que era una galería, me vas a hacer ahora el desafío de el nombre de la persona que manejaba la galería, por favor, Pero argentino. en Syracuse. Sí, en Syracuse. Pero el nombre de la persona que manejaba la galería, que era un argentino. Bueno, una galería muy importante históricamente, un escritor argentino. Ujú. Ya no eh, tengo el nombre, porque los dos lo tenemos en sí. entrada. Bueno, que falleció hace un par de años y fue una muestra importante porque fue una muestra donde pude empezar a mostrar por primera vez digamos, una instalación completa donde combinaba objetos tridimensionales con video, como una gran instalación. Y los videos, te diría que ha sido una obra para mí bisagra en un punto en mi carrera, porque después de tantos años de estar viviendo en Estados Unidos, el lenguaje empezó a ocupar un espacio nuevo y diferente en mi experiencia cotidiana, en mi cabeza, en mi relación emocional, y yo digo que pasé de un uso funcional del lenguaje a un uso emocional del lenguaje. Y entonces sentí que mi obra tenía que empezar a hablar bueno, formar parte de ese mundo lingüístico. Entonces empecé a editar libros de audio para aprender inglés y castellano y escribir historias con esas palabras que yo llamo palabras prestadas, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto del aprendizaje del idioma. Yo creo también que cada idioma revela de alguna manera su ritmo cultural. Entonces lo que hago son unir las palabras sin traducción y trabajarlas casi como si fueran música. Casi no, las trabajo como si fueran música, las trabajo realmente por el sonido que tiene cada una de las palabras y el sentido se va armando a partir de este ritmo entre un idioma y el otro, ¿no? Se va como tejiendo un sentido. Ujú. Así que esa muestra fue muy importante en ese sentido porque me dio la oportunidad de empezar a mostrar el trabajo en su conjunto. Sí. Volviendo un poco hacia atrás, porque no sé cronológicamente dónde está, y es una obra tuya, hay obra en distintos museos, desde el Museo del Barrio, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. La alfombra del Aleph, es previa a esta... No, fue No. la siguiente muestra más grande en ese sentido, que fue en el 2018 en el Aldrich Museum, donde que la muestra se llamó Contra la pared y era un espacio muy limpio, muy neto, de alguna manera, como espacio de galería. Un rectángulo abierto. Y entonces yo decidí mostrar ahí la trilogía de animaciones completa que había hecho a ese momento, que se llama Inland, con los libros de audio. Y lo que decidí hacer es en el centro, más o menos de la galería, colocar una gran alfombra del cual salían como 250 hilos de lana tejidos del piso al techo, que de alguna manera interrumpían la circulación o forzaban al cuerpo a girar sin entrar directamente a la galería para poder ¿no? Ver la obra. Y entonces, bueno, la literatura en mi trabajo siempre tiene, y el lenguaje tiene mucha influencia, por eso la alfombra se llama Aleph, que realmente era el comienzo de esta circulación. Además era una alfombra redonda, que tenía esta dicotomía de alguna manera de convertirse en una especie de disrupción, jaula, objeto arquitectónico, porque no te dejaba pasar, aunque era tan frágil, porque literalmente eran, ¿no? Hilos de lana. Y por el otro lado había otra obra en un lado, una pared de la galería, que es una especie de gran biblioteca construida con eh, rectángulos que la obra se llama Blind Volumes, y entonces eran literalmente volúmenes cuadrados que eran como imágenes geométricas de libros y dibujos de los lomos de libros sin ningún título ni nada. Obviamente era todo un tema como muy geométrico, muy blanco, muy neto sobre la pared.
Y para mí eso era una obra en función a Borges, porque fue uno de los libros que yo traje en la valija cuando me vine a Nueva York, y que era el Aleph, y entonces, y además siempre me obsesionó la idea esta, ¿no? De que él pasó a ser el director de la Biblioteca Nacional cuando empezó con su ceguera. Entonces esa coincidencia me hizo pensar mucho en esta idea del libro, de qué quería decir el libro y por qué, y coincidía también con el momento en el que yo estaba terminando un libro sobre mi obra, en el cual recopilé el trabajo de los últimos 20 años. Así que bueno, todo termina siendo una especie de gran conexión, Todo ¿no? está interconectado. Por eso el concepto de la biblioteca y el blind, la ceguera, como punto de interacción y en línea directa con ese Aleph, con esa alfombra, ¿no? Exacto, sí. Gran muestra en el Aldrich. Y justamente, hablando un poco de tu, de tu última obra y de lo sensorial en todo tu proceso creativo. Sintetizás 20 años de tu carrera en el interior del interior. Contanos un poco qué es ese gran proyecto, porque es un proyecto que es un proyecto vivo, en realidad, más allá de que está plasmado en un... Sí, bueno, como decías vos al principio, el proyecto siempre lo pensé como un puente. Sí. De hecho, el libro, digamos, desde lo morfológico es un acordeón, en el cual el capítulo primero tiene toda una serie de textos sobre la obra en castellano. La parte 3 de alguna manera, tiene todos los mismos textos, pero en inglés. Y en el medio están solamente los textos escritos sobre la trilogía de videoanimaciones en inglés y en castellano, que es donde yo siento que colapsan mis mundos lingüísticos de alguna manera. Y entonces, justamente pensando en toda esta idea de qué era un libro, para qué, si el libro es este objeto físico con el que uno interactúa, si es la memoria que uno tiene de lo que leyó, ¿no? Si es cuando uno lo lee, etcétera. Fue un proyecto interesante porque después de tantos años de estar fuera de la Argentina, yo me di cuenta que había mucha gente que por ahí conocía mi obra o conocía mi nombre, pero no me conocían a mí. Y sentí la necesidad de volver a ocupar algún espacio físico dentro de la trama cultural de la ciudad y del país. Y obviamente el libro pasó a ser este objeto que era transportable, que podía volver a ocupar bibliotecas en distintos lugares, conversar con los otros libros dentro de las bibliotecas. Y entonces decidí emprender esto, que fue como una especie de gran orquesta, de alguna manera. Una buena Eh, definición. Sí, no, fue una cosa increíble, no tenía idea de lo que estaba haciendo. De hecho, la idea de hacer un libro surgió por esta necesidad personal, pero a partir de una pregunta en una charla que hice en Buenos Aires, hace como 6 o 7 años atrás, donde una persona del público me preguntó, después de ver mi obra, cuál era un proyecto que no había hecho hasta ese momento que quería hacer. Y como tenía el spotlight por 2 minutos, dije, bueno, voy a decir algo total. ¿Quién se va a enterar? Y entonces dije que quería escribir un libro antes de cumplir 50 años. Y lo tiré al mundo, y a partir de ahí empezó esta idea del libro. Y lo que me di cuenta en un punto era que, más que escribir yo, en realidad lo que quería era generar un coro de voces, ¿no? Entonces lo que hice fue convocar a curadores e historiadores del arte de Estados Unidos y de Argentina, que conocían mi trabajo, a pensar en distintos aspectos que tenía la obra, porque creo que la obra funciona de una manera caleidoscópica y que no hay una forma de leerla o de verla, sino que realmente para mí la obra tiene sentido cuando resuena en distintos contextos y de distintos aspectos. Entonces cada uno de ellos es como que van desdoblando una lectura posible. Y bueno, y entonces fueron 7 textos diferentes, 2 traductores, 2 editores, la gente que me ayudó con el diseño, etcétera, etcétera. Terminamos siendo una banda, te diría y un proyecto que duró 5 años. Flor de orquesta. Una orquesta, total, total. Sí. Analía, ¿cómo ve una artista y docente argentina radicada en Nueva York? Esta es otra pregunta que ya cae de cajón en todas las charlas y entrevistas que estamos haciendo. Cae de cajón, estoy hablando muy, muy en argentino, ¿no? El mundo del arte, en este caso del diseño, de las artes plásticas en general, de aquí en adelante, ¿cuáles
son, según tu criterio, los grandes desafíos, más allá de la pandemia? Por eso digo que la pregunta cae de cajón, porque podemos hacerlo en el contexto de o dejándola de lado, porque ya la pregunta y, digamos, las expectativas y las incertidumbres que son permanentes en el ser humano como una constante, varían de acuerdo a poner a la pandemia en contexto o no. Pero ¿cuál es tu visión? ¿Cuáles son tus preguntas? ¿Cuáles son tus expectativas Eh, de las artes plásticas y los desafíos que tienen? la verdad es que creo que más allá más allá de la inmediatez del tema, ¿no? Porque estamos vos y yo metidos adentro de la pandemia, no creo que hay forma de pensarlo fuera de esto. Para mí en el futuro, ¿no? Yo, digamos, en todas las charlas o las entrevistas que me hicieron en el último tiempo, desde que empezó toda esta historia, estoy literalmente en mi departamento, en un espacio seguro, con la posibilidad de seguir estando sana, y lo repito permanentemente porque creo que eso es profundamente un privilegio, y tener la capacidad de pensar y ¿no? de reflexionar sobre esto. Creo que es un desafío a resincronizar el interior con el exterior, desde lo individual y desde lo colectivo, digamos. Así que no me animo no me animo a creer que puede haber otra cosa que no sea que puede ser que no haya sido afectada por esto. No sé si Sí, tiene sentido lo que digo, ¿no? sí. Eh, Creo que, digamos, siempre como en el arte hay mundos que circulan en paralelo, digamos, el mundo del arte en función a lo académico, el mundo del arte en función a lo comercial, el mundo del arte, digamos, yo te diría que puedo hablar solamente desde mí, de lo que me pasa a mí en mi estudio hoy, el ejercicio fue en todos estos meses, que creo que ya estamos como en el mes 4 o algo así, eh, de resincronizar no para tratar de encontrar sentido, porque creo que ese es el gran problema, creo que, sino de pensar en cómo existir de otra manera. Y entonces yo venía trabajando en 4 proyectos a la vez, con varios de ellos en colaboración con distintas personas que están en distintas partes del mundo. Y la verdad es que pensé mucho, y estoy pensando mucho todavía, en qué pasaría si mi obra nunca más vuelve a ser exhibida, por ejemplo, en un museo. ¿De qué manera quiero yo que se entienda, que se lea o que se comunique mi obra en el nuevo espacio que estamos viviendo, o con lo que aparece, ¿no? Que son hoy esta especie de formas de conducta, que es la distancia, ¿no? Entonces, creo que mi trabajo siempre antes tenía más que ver con esto de la cercanía, te diría de alguna manera, de tratar de entender qué era lo que no se veía, y hoy es tratar de entender cuál es la distancia y por qué. Esa es la gran pregunta para mí. Así que todo lo que estoy haciendo tiene que ver mucho con eso y con entender los procesos, ¿no? Porque creo que lo que más se afecta en esto es eso, y por el otro lado, mirando a ciertas cosas que creo que son las que te permite el estado de reflexión, como la naturaleza, estoy como muy obsesionada pensando cuáles son esas cosas que pasan cuando nadie está mirando. Porque creo que una de las cosas que nos está pasando es que con la distorsión de las redes sociales, etcétera, creemos que todo el mundo sabe todo el tiempo, y sin embargo no es así. Entonces estoy como, para mí el gran desafío en este momento también es entender el silencio desde otro lugar. Sí, ¿no? Alguien me preguntaba el otro día si tenía que hacer una síntesis sobre el tema del COVID, y realmente lo pongo en temas sonoros, porque el gran impacto fue el primer silencio cuando se clausura todo, ¿no? Cuando se cierra todo, yo no podía creer, era por un lado el mundo se te limita a la pantalla y lo que existe es un gran silencio. Sí. Y ahí empecé a escuchar mis latidos, ¿no?
Y ahí empecé a escuchar el ritmo de mi respiración, digamos. Empezás a escuchar otro tipo de sonidos en los que uno se está normalmente desconectado. Y después es como, bueno, eran las 7 de la tarde y empezás a escuchar lo que pasa afuera, ¿no? Con las celebraciones para los trabajadores de salud, etcétera. Y creo que hubo estoy como por ahí, ese fue mi transformación en el proceso en este sentido, es la relación con el silencio. Te diría que es lo que estoy trabajando y creo que va a ser el futuro dentro de mi trabajo. Muy interesante, porque aparte, en una ciudad que con el dinamismo, la carga de adrenalina que tiene, que la hemos vivido como Nueva York, podríamos decir y sintetizar que el silencio fue atronador. Y Sí, sigue siéndolo. sí, yo digo ensordedor. Ensordedor, sí, sí. Sí. Así que bueno, Analía, no me resta más que agradecerte muy especialmente estos minutos que nos has brindado, eh, la franqueza de la charla, tu calidad como profesional y como ser humano, que nos hayas dado la posibilidad de acercarnos a través de este pequeño grano de arena a quienes nos siguen y a muchos otros que seguramente a través de las redes y de esta pantalla que veis la nueva virtualidad, la nueva realidad que nos toca vivir, sirva como un puente, como dijiste vos, y agradecerte nuevamente especialmente por esta charla y por estos minutos compartidos. No, gracias a vos. Bueno, y a todos ustedes les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y habrá una nueva entrega de Hoja de Ruta para todos ustedes. Que tengan buenas tardes. Gracias.